Muy buenas tardes. Estamos en nuestro programa Diálogos desde la Filosofía. Es un programa que hemos pensado considerar algunos aspectos que son centrales en el quehacer universitario, de la ciencia, de la cultura, de la filosofía en general. Es por eso que hoy día, en ese marco, hemos invitado a un destacado académico e investigador de nuestra universidad, dado que este programa lo hemos destinado a dialogar acerca de la fertilidad humana, especialmente en varones. Con este propósito, hemos invitado al doctor Raúl Sánchez Gutiérrez, quien es médico de profesión, profesor, buenas tardes, Buenas tardes. doctor en medicina por la Universidad Hessen de Alemania, es profesor titular del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Universidad de la Frontera, becario de la Fundación Alexander von Humboldt y miembro de la Academia Chilena de la Ciencia. Él, académico de nuestra universidad, el doctor Sánchez, gran parte de su vida académica y científica particularmente, ha dedicado a investigar sobre temas fundamentales de la medicina reproductiva, como es el caso de la preservación de la fertilidad en varones. Bienvenido entonces a Diálogos desde la Filosofía nuevamente, profesor Sánchez. Y para iniciar este diálogo, me gustaría que pudiéramos dialogar acerca de eh, cómo el sentido y los principales propósitos que tiene su trabajo científico. Bueno, primero, gracias por la invitación para poder conversar un poco sobre cómo es esa esencia en la frontera, acá en nuestra universidad, y ver algunos tópicos que son atingentes a una realidad novedosa y nueva, que es que hasta el siglo pasado hablar de fertilidad en el hombre era casi un tema que nunca se tocó. Son temas más modernos que parten en la pediatría, con las niñas, que recibían terapia para sus distintos cánceres que ocurren, y la terapia alteraba sus ovarios y no producían, y dejaban de producir en el futuro ovocitos. Entonces, cuando se pasa de una mortalidad de un 80% y una sobrevida de un 20%, se revierte este proceso gracias a las nuevas terapias médicas, en el cual la sobrevida es un 90% y la mortalidad es menos del 10%. Se vio que estas niñas iban a quedar infértiles para el resto de su vida. Entonces empezaron a generarse protocolos para preservar tejido ovárico, y después se suma a mujeres que tenían cáncer, por ejemplo, de mama, y que había que hacer radioterapia y quimioterapia, sacar los ovocitos y irlos preservando. Entonces, este tema de preservación de fertilidad es de las últimas décadas y se asoció exclusivamente al factor femenino. Y ahora hay todos los programas para mujeres, por ejemplo, sobre 40 años, que se pueden desde jóvenes guardar su ovocito y posteriormente ser madres después de esa edad. Pero en el tema de los hombres nadie se preocupó. El hombre dicen siempre fértil, no tendría ningún problema. Y solamente desde la década de los 50 se empieza a conservar también semen, que era mucho más simple que conservar ovocitos. Esto es más reciente para pacientes oncológicos. Pacientes, por ejemplo, que tenían cáncer testicular y se preservaba y se congelaba semen. Pero, al igual que la mujer que empezó a retrasar su maternidad, los hombres también empezamos a retrasar nuestra paternidad, y aparecen enfermedades infecciosas que afectan a los hombres. Y yo diría que de los últimos 10 años, los primeros que empezamos a hablar de preservación de fertilidad fuimos los que nos dedicamos a medicina reproductiva en la parte masculina, y ahora es un tema que es recurrente y que ya todo el mundo lo conversa, y va a ser parte de nuestro diálogo hoy día. Dice que en lo que usted nos está planteando, uno podría decir que detrás de todo esto está el tema de la vida, está el tema de la vida humana. Y aquí uno podría decir que hay un encuentro claramente cuando se postula entre lo que es la ciencia y el pensar filosófico, por ejemplo. Dado que la filosofía, sin duda, la preocupación central es el ser humano. Y sin duda que lo que usted nos está planteando, la línea de investigación que usted ha desarrollado en nuestra universidad, tiene que ver con la vida humana. Claro, evidentemente que el abordaje del tema de la vida son distintos del campo de la ciencia al campo de la filosofía, pero sin embargo yo diría son complementarios.
Muchas veces eso que usted mismo nos plantea, que es un trabajo que se empieza a abordar, lo que usted está desarrollando a partir del recién el siglo pasado, a fin del siglo pasado, es una cuestión que uno podría decir, claro, porque el cambio paradigmático de costumbre que tenemos de parcializar y dicotomizar las cosas, no existe ninguna posibilidad de complementar el trabajo de un quehacer u otro quehacer disciplinario. Aquí yo diría que el campo está precisamente viéndose cómo la preservación de la vida humana, cómo el tema de la vida en general es un tema de preocupación de la ciencia y la filosofía. Me gustaría que usted pudiera hacer alguna reflexión acerca de la importancia científica y humana que tiene, ¿no es cierto?, la preservación de espermatozoides en hombres. Claro, tanto asociado a la maternidad que corresponde a la mujer, el deseo de ser madre, poco se habla del deseo de ser padre de los hombres. Porque al igual que se produce cierto sufrimiento en aquellas parejas que no pueden tener hijos, y que siempre se ha visto que la mujer es la que maneja y tiene que sobrellevar ese problema, pero cuando tenemos los hombres con problemas de fertilidad, los hombres que no pueden tener hijos, eso es muy poco debatido y muy poco conversado. En la realidad de América Latina, donde el hombre siempre, entre comillas, se ha considerado que tiene la posibilidad siempre de tener hijos, el no tenerlo, el tener un problema de su fertilidad es muy doloroso. Pero eso nadie se preocupa, nadie lo conversa. Los hombres no van al psicólogo para ver su problema o al psiquiatra para ver su problema de depresión que les genera esto de no ser padre. Entonces, es toda una temática nueva que nosotros vimos cómo poder solucionar en aquellos hombres también que no pueden tener familia porque tienen, por ejemplo, un bajo recuento de espermatozoides y que la única posibilidad hasta ahora era una técnica que es muy cara, que es la fecundación in vitro con inyección intracitoplasmática de gameto, que tú colocas un espermatozoide, necesitas uno solo y lo colocas dentro del ovocito y eso sí da una respuesta. Pero al ser el costo tan alto, implica que hay una población que no puede entrar a ese tipo de terapia. Y uno, desde el punto de vista de la ciencia, también tiene que dar solución al problema social del entorno en el cual vive. Y ahí empezamos a ver de qué manera nosotros podíamos lograr que estos hombres con bajo recuento espermático podrían ser padres. Bueno, yo estaba pensando, y usted lo expresa en la parte final de su intervención, las connotaciones de carácter social que esto tiene, las connotaciones de carácter cultural que esto tiene. Claro, porque en definitiva, si uno piensa que el quehacer científico es una expresión cultural, pero que es una expresión cultural y que tiene que ver directamente con el quehacer humano, nos encontramos en que en nuestra cultura a la cual usted alude hay una consideración de lo humano en- específicamente en lo varonil muy distinto de lo femenino. Bueno, lo que estamos viendo hoy día es que justamente está, ¿no es cierto?, en una especie de superación de ese tipo de dicotomía entre otros que era tan propio del pensamiento moderno, ¿no? Una superación en el sentido de que debemos abordar más integralmente los problemas. Y allí yo veo de que el trabajo suyo, al focalizarse, ¿no es cierto?, básicamente en lo que es la reproducción en los varones, es un aporte importante desde el punto de vista científico, no solo en la resolución de problemas relacionados con las personas en concreto, sino que además desde el punto de vista de la integridad de lo humano. Entonces allí se encuentra nuevamente, diría yo, el trabajo científico con el trabajo axiológico, no el trabajo filosófico. ¿Cuáles son las principales características que tiene la técnica que ustedes como equipo de investigación han desarrollado? Porque hay una técnica que es muy conocida, y usted se va a referir latamente a esto, supongo, es muy conocida, yo diría, más en Europa que en el propio Chile. No obstante el gran aporte científico que desde la Universidad de la Frontera, ¿no es cierto?, investigadores como usted y el equipo que usted dirige aportan, ¿no?, al conocimiento científico en este tema. Claro, primero hay que decir que la ciencia no tiene frontera. O sea, uno cuando quiere desarrollar ciencia tiene que crear redes, asociarse con otros investigadores y en esta asociación nosotros empezamos a trabajar con un grupo de la Universidad de Colonia que partieron desarrollando una técnica que permitía hacer una congelación ultra rápida de espermatozoides, ya que es una técnica muy simple y
que tenía mejor sobrevida y función espermática que la técnica de congelación tradicional. Entonces, teniendo ese marco, nosotros empezamos a investigar, acá en Temuco, cómo poder mejorar la función y mantener un mayor número de espermatozoides en aquellos pacientes que, por su bajo recuento espermático, no podían lograr embarazo. Al desarrollar esta nueva tecnología, logramos que en vez de ser un 30% de los espermatozoides que sobrevivieran a la congelación, sobrevivía un 70%. O sea, en ese delta, empezamos a usar esta nueva tecnología y a los pacientes tomar 2 o 3 muestras y juntar un número crítico de espermatozoides. Y con ese número crítico de espermatozoides podíamos ya llegar a la primera etapa de esta técnica de fecundación asistida, que es la inseminación intrauterina. ¿Y cuán conocida esa técnica, digamos, en el ambiente más allá de lo científico, en el ambiente de la salud en general en nuestro país, la propia aplicación, el propio uso de esa técnica que pudiera ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en una política pública que sea de beneficio y de impacto a la sociedad, a lo humano? Porque tengo entendido que sí he usado esta técnica en España y en Alemania, pero en nuestro país me da la sensación de que eso estamos aún muy incipientemente. Me gustaría que hiciera un comentario sobre eso. Claro, la técnica ya se ocupa hace mucho tiempo, pero el mayor énfasis es la inseminación con semen de donante. Entonces, aquellos pacientes que no tenían un número determinado de espermatozoides, se van a un banco de semen, envían una muestra con un buen recuento, se hace una selección y se hace una inseminación en la mujer. Se colocan estos espermatozoides dentro del útero, en el fondo. Entonces, esa tecnología ya se había desarrollado, pero es propio de que los hombres especialmente queramos tener hijos propios, ¿ya? Y en esos casos esa técnica no podía ser utilizada porque al congelar había muy bajo número de espermatozoides que se mantenían con función. Entonces, esta técnica, que es la inseminación intrauterina, la hacemos con varias muestras. Tomamos varias muestras de pacientes que tienen bajo recuento, logramos sumar esas muestras para lograr un número crítico de espermatozoides y hacer la inseminación. Y eso es lo que nosotros logramos hacer en Temuco. Poder desarrollar una técnica que permita a estos hombres con bajo recuento espermático poder juntarle espermatozoides y hacer la técnica de inseminación, que tiene un costo del 10% a lo que cuesta una fecundación in vitro. O sea, es más asequible en cuanto a costo que una técnica tan sofisticada. Y logramos el primer embarazo en el mundo de un paciente que tenía bajo recuento espermático, que al aplicar esta técnica logramos el número crítico para que se produjese el embarazo. Y así esta técnica se ha ido desarrollando y cuesta mucho difundirla porque estamos en el sur del mundo, a pesar que la hemos publicado en revistas que son de circulación internacional y están lentamente ya incorporándose en nuevos centros a utilizar esta técnica para tratar pacientes con bajo recuento espermático para lograr embarazo. Y ese ha sido el aporte más global que nosotros hemos tenido en cuanto al desarrollo de esta metodología nueva para ser aplicada en medicina reproductiva. Y es un aporte, digamos, que efectivamente desde la Universidad de la Frontera, investigadores que son desde nuestra universidad, aportan al mundo, pero también, ¿no es cierto?, aportan a la medicina en nuestro país. Y que claramente, seguramente, ¿no es cierto?, las difusiones, el mayor conocimiento de esta técnica, sobre todo desde el punto de vista del bajo costo, como dice usted, en el término de un 10% con respecto a otras, puede permitir en un futuro no muy lejano un uso más permanente y más amplio, ¿no es cierto?, en la medicina en Chile, por parte del Ministerio de Salud particularmente. ¿Cuál es la proyección que ustedes están viendo en términos de la investigación de los hallazgos que hoy día tienen y con respecto, ¿no es cierto?, a algunos en el futuro de mediano plazo o largo plazo? Claro, cuando uno trabaja en una universidad pública siempre está el beneficio social de lo que uno hace y desarrolla. Y ese beneficio está en que pudimos desarrollar una técnica de bajo costo que puede ser utilizado a nivel mundial. Entonces, en aquellos países que tienen menos recursos, por ejemplo, África, India o el resto de Latinoamérica, poder utilizar esta tecnología de tan bajo costo puede solucionar
a muchos hombres que tienen problemas de ser padres, poder dar una solución eficiente para lograrlo. Y cuando uno dice de África, en África o en India, el no tener hijos es terrible. Es una impronta para el hombre Cultural, así como el que culturalmente menciona mucho, usted con respecto a América mucho Latina. más severa que en América Latina. Entonces, de ese punto de vista, llevar una técnica de tan bajo costo, nosotros hemos calculado que aproximadamente desarrollar todo el proceso no puede ser más allá de $10, ¿ya? El desarrollarla, el aplicarla, puede ser una solución para todos estos hombres, que es el 30% de los hombres que no pueden tener hijos es por causa de bajo recuento espermático, que puede ser una solución aplicable a estas parejas que obviamente desean ser padres. Una pregunta a lo mejor distanciándonos un poco de sus preocupaciones científicas, pero que tiene que ver, digamos, con la formación que usted realiza en la conformación del equipo de trabajo. Eh, ¿Ese equipo está conformado por académicos de la universidad, pero que al mismo tiempo yo sé que está en redes, como usted expresó, con investigadores, ¿no es cierto?, de España y de Alemania? Eh, ¿Cuál es la formación de nuevos cuadros de investigadores en términos de su preocupación también dentro del tiempo, digamos, que tiene dentro de la universidad? Claro, en general es parte de la misión de nosotros como científicos, ir formando nuevas generaciones. De ahí de que nuestro grupo, en el centro que yo trabajo, el Centro de Excelencia en Medicina Internacional, tenemos un lema que acuñamos desde el año pasado, que dice: nuestra investigación comienza en el pregrado. Por lo tanto, tenemos muchos alumnos de pregrado trabajando en nuestros laboratorios para poder que se interesen, se motiven en ser los científicos de reemplazo. Y obviamente tenemos estudiantes de doctorado, científicos que ya tienen su grado de doctor, que están haciendo su postdoc y que están entrando a la academia. O sea, tenemos en el fondo la cadena completa que nos permite perpetuarnos en el tiempo. Si nosotros no desarrollamos eso, las ideas o las líneas de investigación tienden a desaparecer. Y eso es una línea bastante fuerte, que hay varios grupos que trabajan en reproducción en la Universidad de la Frontera. Por lo tanto, estamos siendo muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacionalmente de llevar esta ciencia desde la frontera hacia el mundo. Bueno, ese es un trabajo, diría yo, que de alguna manera, como en los últimos tiempos, se pierden en las universidades en general, en el sentido, ¿no es cierto?, de formar desde el pregrado los investigadores futuros y los académicos futuros que van a ser de esa universidad. Es decir, la universidad no es otra cosa que un trabajo mancomunado donde el rol principal, ¿no es cierto?, del maestro forma a los discípulos, pero que el propósito es la formación de cuadros académicos, la formación de ciudadanos, la formación de quienes van a tener las responsabilidades de manejar el nuevo conocimiento, la construcción del nuevo conocimiento hacia el futuro. En ese sentido, yo creo que la Universidad de la Frontera y el equipo que usted dirige están cumpliendo un rol muy importante. Una última pregunta por el tiempo, fundamentalmente. Siempre quedan temas que conversar en estos escasos minutos que tenemos. ¿Cómo ve usted que puedan existir algunos riesgos, a lo mejor por el tema de la edad avanzada, de la reproducción, ¿no es cierto?, en varones? Pero ¿cómo atiende ese problema, esos posibles riesgos, el trabajo que ustedes están haciendo, las investigaciones, la técnica que ustedes han desarrollado? Claro, en el fondo, al igual que lo que ocurre en la mujer, que se le recomienda que a los 35 años, si quiere postergar su maternidad a los 40, a los 45 años, se sacan los ovocitos y se congelan a esa edad. O sea, tiene ovocitos congelados a los 35 años y se mantienen el tiempo que ella desee, y posteriormente, si cuando la mujer tenga 40 o 45 años, esos ovocitos se pueden fecundar y se trasplantan en el útero. Y en el hombre está ocurriendo igual. O sea, a medida que transcurre el tiempo, la información genética que transporta el hombre se va alterando. Por lo tanto, va a aumentar el riesgo, por ejemplo, de aborto si tiene el hombre mayor de 50 años. Entonces, la idea actual es que, tipo 35 años, los hombres que también quieren postergar su deseo de ser padre, puedan congelar sus gametos y quedan con
con esa edad fija y ya se han producido embarazos con espermatozoides que han tenido 20 años. O sea, de eso no hay ningún riesgo mayor. Entonces, la preservación de fertilidad la vamos a tener enfocada a pacientes con cáncer o patologías importantes que se puede preservar su fertilidad, pero también, al igual que ocurre en la mujer, la posibilidad de que los hombres conserven su fertilidad en el tiempo. Porque a medida que avanza nuestra sobrevida, obviamente también tradicionalmente se ha visto que la especie humana va teniendo los hijos más tardíos. El problema es que la fisiología dice otra cosa, pero tenemos la tecnología para retrasar tanto la maternidad como la paternidad en las condiciones actuales. Bueno, y esto puede tener impactos y alcances que uno, por ejemplo, puede pensar que al tener más tarde, ¿no es cierto?, en edad, en los varones o la pareja, sus hijos, pero que sin embargo preservar el momento desde el punto de vista de los riesgos que puedan tener al congelar en un momento determinado, eso puede significar, ¿no es cierto?, de que puede haber mayor tiempo incluso para aquella pareja en el futuro para dedicar a los hijos. Y por lo tanto, de alguna manera, yo diría que más bien directa que indirecta, fortalecer lo que es la relación, el desarrollo, el enriquecimiento de la familia. Porque al fin y al cabo uno debe pensar cuál es el sentido del hacer de la ciencia, cuál es el sentido de la cultura humana, si no es otro que fortalecer la felicidad, alcanzar la felicidad por parte de los humanos, de buscar, ¿no es cierto?, de que estas posibilidades de ser felices en los distintos ámbitos sean horizontales, como podríamos decir hoy día, sean democráticos, como podría decir hoy día, es decir, que todos tengan la posibilidad de acceder a eso. Y no solo sean, ¿no es cierto?, algunos y otros que tengan que estar, o la mayoría que tenga que estar permanentemente preocupados por el tema de la subsistencia y sin embargo dejar escaso tiempo para el tema de lo que es el cultivo de la persona, el cultivo de lo humano, lo que es el cultivo de la familia dentro de ellos. Entonces yo veo de que desde el punto de vista de lo que a lo mejor ustedes ni siquiera están considerando, están haciendo un aporte en ese sentido o va a ser un aporte en el futuro en ese sentido. Claro, especialmente como uno académico que tiene que preocuparse de la formación de los nuevos jóvenes, que como profesores no tenemos que olvidar un horizonte que a mí me lo dijo mi tutor, que fue el profesor Luis Vargas, de la Universidad Católica, que el éxito de un profesor Vale. es que sus alumnos sean mejor que él. Y eso es lo que estamos tratando de inculcar, de que uno transmita toda la información, todo lo que sabe y que sus alumnos en algún minuto superen lo que uno ha realizado. Ese es como el sueño que tiene uno como académico. Vamos a hacer una breve interrupción de este primer bloque de nuestros diálogos desde la filosofía. Me gustaría que sobre este tema pudiera ampliar usted un poco la segunda parte